Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto esta reto de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este momento que nos hemos puesto delante de Dios, en su presencia, para platicar con Él, hemos visto la necesidad de dar como una especie de pasos subsecuentes de lo que estamos viviendo en este tiempo de confinamiento. Y es verdad, nos hemos puesto en las manos de Dios, estar en su confianza, poder ser alegres, generosos en el tiempo de confinamiento. Pero a medida que pasa el tiempo, no es tan sencillo, la verdad, ser pacientes. Mantener la alegría, mantener la confianza en Dios, mantener la generosidad. Y por tanto, pues hoy delante de ti, Dios mío, hablando contigo, quisiera sacar este tema. Y a decir verdad, de parte del predicador, del padre, el capellán de Yaucar y la Prepa UP, pues quería... No supe cómo empezar la meditación, no lo sé todavía, ni cómo, parece más bien como el tema de una charla, pero al mismo tiempo es una oportunidad maravillosa para ponernos delante de Dios y tocar ese mismo tema que tantas veces nos tenemos que enfrentar y que nos regañan, tienes que ser paciente, o a veces nos quejamos, es que no soy paciente. Y buscando en el diccionario una manera de empezar, dice así: paciencia es la calma o tranquilidad para esperar. Bien. Y otra segunda definición que me gusta, dice capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas o ofensivas, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Y yo añadiría, con una sonrisa. Pues Dios mío, pensando delante de ti, hablando contigo en esta meditación, quisiera pues poner esta realidad en ti. Tú tienes la calma, tú eres tranquilo para esperar. La mayoría de las veces. Ya te diré al rato por cuándo no. Jesús también fue impaciente. Y eso sí, fue súper capaz de sufrir, de tolerar desgracias y adversidades. La misma predicación encontró realidades y Jesús siempre estuvo con una sonrisa, con la mirada serena, porque iba camino al Calvario, es verdad, donde iba a sufrir aún más. La traición, el egoísmo, la soberbia, el dolor, los golpes, la muerte. Un rechazo total. Y sin embargo esperó por algo que venía más allá, que era la resurrección, la gloria. Y no solamente desde el punto de vista egoísta, de que voy a resucitar, voy a morir, pero voy a resucitar y gloria, sino que la paciencia de Dios, es decir, ese tolerar esos sufrimientos y dolores, le llevó a ver las consecuencias de la resurrección, es decir, abrir las puertas del cielo para que todas las almas, para que tú y yo lleguemos con Él. Para que, y me dirijo a ti Jesús, podamos estar contigo. Para que yo, a pesar de mis defectos y miserias, o incluso lo que pueda sufrir aquí en la vida, sepa que me esperas tú con los brazos abiertos en el cielo. Y eso es parte de lo que me va a ayudar a ser paciente. Porque me lleva a encontrar esa meta, como dijimos en otras meditaciones anteriores, sobre lo que me empuja y me llena de esperanza, es los brazos abiertos de Dios y de mi Madre del Cielo. Y un poco pensando, ¿quién o cuál es el motivo por el cual Dios me espera en el cielo? Pues no hay otro, sino que la paternidad de Dios. Dios es mi papá, ¿no? Y Dios, la verdad, como buen papá, no quiere que me pase nada malo. Hay papás traviesos, es verdad, que hacen alguna travesura con sus hijos, pero siempre los protegen, los cuida, les enseñan. Imagínate, si eso hace papá, ¿cuánto más lo haría Dios? Que es muy papá, es muy padre en todos los aspectos, incluso en el mexicano. Dios es muy padre. Y por tanto, sé que en mi vida, aquí en la tierra, todo es para bien.
Él me va a ayudar a que las cosas sean para bien. Me gusta mucho pensar, ¿no?, cómo Dios, cuando diseña el proyecto divino, ¿no?, la creación, las plantitas, los animalitos y después el hombre, todo eso tiene un proyecto divino, que después nosotros, por nuestra libertad, decidimos mal y bien a Adán y Eva y se les ocurre comer la manzanita. Y con eso viene un desastre total. El pecado original rompe esa unidad que había con la creación, y rompe esa unidad que había con esa convivencia con los demás, rompe esa unidad que había con uno mismo, con nosotros, y rompe esa unidad, ese vínculo que había con Dios. Son las consecuencias que nos hace ser enojones, que nos hace ser impacientes, que nos hace faltar a la caridad con los demás, que nos hace dejarnos llevar por la pereza o el egoísmo, querer aparentar cosas que no somos, o incluso querer tener la razón por soberbia, y mil detalles más, ¿no? Pelearnos con el manito latoso, de no entenderle o comprenderle. Son las consecuencias. Y entonces Dios lo que hace en el pecado original es decir, a ver, yo te voy a perdonar. Pero curiosamente pasan un chorro de años hasta que llega el perdón, la redención de Dios. Vienen con el paso del tiempo, ¿no?, esos años, siglos, milenios, viene Adán y Eva, después de Adán y Eva, viene Abraham, Moisés, David, los profetas, hasta que finalmente llega Jesús. Y abre las puertas del cielo y entonces llegamos tú y yo, donde el Señor nos espera con los brazos abiertos a redimirnos. Toda esa historia viene para abrirte los brazos divinos para que llegues al cielo. Y entonces Dios, podemos decir que ha sido súper paciente a lo largo de todos estos siglos, todos estos años tan largos, para esperarte en el cielo, para recibirte a ti en el cielo, para que seas feliz por toda la eternidad. Y quisiera aprovechar, para leerte una pequeña historia. Vemos toda la vida al Señor, que siempre una enseñanza continua para nosotros, pero a veces también las historias pequeñitas, sencillas, también nos ayudan a iluminarnos para este rato con Dios, ¿no? Entonces, Dios mío, quisiera aprovechar para leer esta historia que no tiene un título como tal, ¿no? Pero me gustaría yo como llamarle la historia de la más hermosa tacita del mundo. Y dice así: en las manos de una señora que vende tazas, muestra a unas personas que querían comprar la taza, les muestra la taza más hermosa del mundo. Preciosa la taza, imagínate tú cómo sería esa taza. Y dice la señora: usted debe saber que esta tacita no siempre ha sido la taza que ustedes están contemplando. Y entonces empieza la tacita a contar su historia. Es un cuento, por eso la tacita habla. Y dice: hace mucho tiempo yo era solo un poco de barro, pero un artesano me tomó entre sus manos y me fue dando forma. Luego llegó el momento en que me desperté y le grité: por favor, ya déjame en paz. Pero mi amo solo se rió y me dijo: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Después me puso en un horno. Nunca había sentido tanto calor. Toqué la puerta del horno, a través de la ventanilla pude leer los labios de mi amo que me decía: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Al fin, cuando pensé que hubiera terminado aquello, me metió en otro horno mucho más caliente que el primero. Ahora sí pensé que terminaría con mi vida. Le rogué, le imploré a mi artesano que me respetara, que me sacara, que se había vuelto loco. Grité, lloré, pero mi artesano solo me decía: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Me pregunté entonces si había esperanza, si lograría sobrevivir a aquellos tratos y abandonos. Pero por alguna razón aguanté todo aquello. Fue entonces que abrió mi amo la puerta del horno, y tomándome cariñosamente en sus manos, me llevó a un lugar muy diferente. Era precioso. Allí todas las tazas eran maravillosas, verdaderas obras de arte. Resplandecían como solo ocurre en los sueños. No pasó mucho tiempo cuando descubrí que estaba en una fina tienda
y ante mí había un espejo. Una de esas maravillosas tazas era yo. No podía creerlo. Esa no podía ser yo. Mi artesano entonces me dijo: yo sé que sufriste al ser moldeada por mis manos, pero mira tu hermosa forma. Sé que pasaste terribles calores, pero ahora observa tu sólida consistencia. Sé que sufriste con las raspadas y pulidas, pero mira ahora la finura de tu presencia. Y la pintura te provocaba náusea, pero contempla ahora tu hermosura. Y si te hubiera dejado como al principio, ahora eres una obra terminada. Eres lo que concebí en mi imaginación cuando te comencé a formar. Era la tacita más hermosa del mundo. Comadre, te digo a ti, pensando en las chicas del Yaucali, las chiquitas y las grandes, pero también te digo a ti, familiar, que puedes escuchar este rato de oración delante de Dios. Esa tacita eres tú. Esa tacita que va a sufrir, ha sufrido golpes, situaciones muy complicadas, a veces grandes, a veces pequeñas. ¿Cuántas veces? Y voy a hablar de la escuela. Cuando vamos a la escuela te dejan tarea y entonces trabajos y tener que estudiar y presentar los terribles y agobiantes exámenes cada X periodo, y luego los finales, ¿no?, que te hacen llorar, sacar alguna calificación con sudor y lágrimas. No digo sangre, pero a veces casi llega también la sangre. Y entonces, al final, ¿no?, van pasando los años y a veces sentimos que la escuela se transforma en un terrible sufrimiento. Bueno, especialmente en los exámenes y tareas agobiantes o proyectos a última hora. Pero al final, comadre, y es muy bonito contemplar a esas chicas que salen de la prepa, que salen de la secundaria. Son unas auténticas mujeres con ese deseo maravilloso de influir en el mundo. Son esas hermosas tacitas que se han formado a lo largo de estos años con el esfuerzo personal y con la ayuda de las maestras, de todo el personal que les ha hecho forjarse, formarse y ser esas guerreras que transforman el mundo. Pero ha tenido que ser a base de paciencia, de tiempo. Ahora, en esa que es un reflejo de la vida que vamos a vivir, es una pequeña cuesta, aunque parece una terrible cuesta, de la gran adversidad que te espera en tu vida de adulta, te ha de ayudar a aprender a vivir de tal manera que las adversidades, lo que cuesta, lo difícil, lo duro, te ayuden a ser mejor. Y el mejor modo es mirando a Dios. Es contemplar a Dios Padre como Padre, decirle: ayúdame, enséñame, acompáñame, ilumíname, abrázame, apapáchame, ayúdame, para que la adversidad te haga más fuerte. Hay tantas historias como la tacita que se cuentan de mil formas diferentes. La Santísima Virgen, esa mamá maravillosa que tenemos, ha tenido que pasar por unas adversidades terribles. Incluso con ese anuncio de Simeón: una espada traspasará tu alma. Y la Virgen no se echa para atrás diciendo: ¿sabes qué, Señor? Búscate otra, yo aquí paso. Y sin embargo supo abrazar la cruz junto con su Hijo para ser esa mujer corredentora, ese instrumento maravilloso, la mujer más hermosa que hay sobre la tierra. Otra historia, se me viene ahora a la cabeza de un árbol que creció en la punta de una montaña, separado ese árbol de los demás árboles que estaban en un bosque frondoso, donde tenían tierra sólida, tierra firme, y el otro árbol que estaba en la punta de la montaña tuvo que escarbar muy fuerte sobre la piedra buscando algo de minerales y tierra con que sujetarse y poder. Y luego llegan las tempestades y entonces todos los demás árboles estaban protegidos, y en cambio ese árbol tuvo que hacerse más gordo, más fuerte para que no lo tirara de la montaña. El viento, el agua, los rayos. Con el paso del tiempo llegan los que iban a talar los árboles, y era muy fácil derribar los árboles de abajo. Y cuando llegan al de arriba, lo ven tan robusto, tan fuerte, tan sólido, que no lo pueden tocar.
Igual ocurre con nosotros. Si estamos delante de Dios, si con Él aprovecharemos esas contrariedades y dificultades para forjarnos, ser fuertes y saber sonreír en medio de la adversidad. O sea, eso nos ayudará a ser pacientes, como dice la primera definición. Capacidad de sufrir, tolerar desgracias, adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza sin quejarse ni rebelarse. Dios mío, Jesús, ayúdame a descubrir el secreto para tener esa capacidad de sufrir y de tolerar desgracias y adversidades. Ay, que ese secreto será el saber que tú me acompañas y que yo te quiero con locura. Que con eso, en la escuela, que me forme para hacer una buena tacita. En la familia, con el manito latoso, o las misiones imposibles asignadas por mamá, que me ayuden a hacer esa hermosa tacita. Aquellas adversidades y dificultades que pueda experimentar también en la amistad, también en la escuela o en la vida diaria, que sepa que me ayude a forjarme, sabiendo que lo que busco es algo más allá que una meta pequeña o cercana. Y por eso me va a ayudar a ser paciente. Y me acerco casi al final de esta meditación, diciendo que acuérdate cuando vas a una cita médica, por ejemplo con el doctor, al dentista, y te toca hacer pues mucho tiempo de espera, mamá tiene siempre un truco bajo la manga para hacer la espera más agradable. A veces lleva cuentos, a veces lleva galletas, a veces lleva... En esa bolsa mágica que siempre cargan, llevan todo lo que se te ocurra. Pues Dios, para ayudarnos a hacer también llevadera la espera de poder abrazar a Dios por toda la eternidad, nos da unas galletitas, entre comillas, unas galletitas deliciosas, maravillosas, que me llenan y me transforman de una forma tan maravillosa para esperar lo más grande que es el cielo. Y entonces eso se llama la Eucaristía. Es Dios mismo quien se hace alimento. Vamos a celebrar dentro de poco la fiesta de Corpus Christi. Es Dios mismo que se hace alimento para que lo comas, para que sientas en ese alimento el abrazo de Dios y decir, no te preocupes, estoy contigo, vamos a esperar, vas a hacer una hermosa tacita. Madre mía, ayúdame a esperar con Jesús. Ayúdame a abrazar también la cruz en la esperanza, en ese esperar, ¿no? Esperar con paciencia, con una sonrisa, con cariño, con ilusión, sabiendo que al final el premio más grande, que es lo que quiero, es ese abrazo eterno, dulce y tierno de mi Señor, de mi Dios, que también, madre mía, estarás tú. Te doy gracias, Dios mío, por todos los propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.